Lo común me reconforta, lo distinto me estimula, dice Joan Manuel Serrat en su canción Te guste o no. Nuestra propuesta es, justamente, estimular el placer de compartir las diferencias, las mezclas. En una sociedad que se torna cada vez más conservadora, necesita líderes fuertes y busca reafirmar una identidad, no para compartirla, sino para marcar límites y divisiones. Alentar el respeto por la diversidad es una tarea que nos damos. Comenzamos. Diversos, mixturas en las músicas y las letras. Buenas tardes. Bueno, les cuento a los oyentes que el Diversos de hoy, el podcast de hoy es muy especial. Vamos a tener el enorme privilegio de dialogar con la socióloga italiana y activista femenina Silvia Federici acerca de su trayectoria y en especial sobre su reconocido libro El Calibán y la Bruja, que es bibliografía de cabecera para distintos sectores que luchan por ampliar derechos. Hemos invitado a participar en el diálogo a nuestra amiga Manuela Abuela, de la ciudad de San Jorge, que es licenciada en Ciencias de la Educación y periodista del Impreso del Oeste, el suplemento regional del diario La Capital, donde escribe sobre temas de género. Ella también es militante en el movimiento feminista y educadora especialista en ESI, Educación Sexual Integral, y entiendo profunda admiradora del trabajo de Silvia. Antes de comenzar con el diálogo, quiero agradecer profundamente a nuestra querida Sofía Levín, periodista y gestora cultural de la ciudad de Rosario, quien nos facilitó el contacto con Silvia Federici. Bueno, muchas gracias a ambas. Bienvenida, Silvia, nuevamente a la Argentina en forma virtual. Usted seguramente desde el frío del norte. Nosotros la recibimos con mucho calor de corazón y real desde Argentina. Gracias a ambas, gracias Manuela. Bueno, la primera pregunta, Silvia, simplemente para conocimiento de nuestros oyentes, que nos cuente brevemente quién es Silvia Federici, su actividad, su profesión y sus intereses. Muchas gracias. Bueno, brevemente, yo soy italiana, llegué en los Estados Unidos en los años 60, no por una PhD, por ir a la universidad y nunca regresé en Italia. He participado al movimiento feminista y a mucho otro movimiento contra la globalización capitalista, movimiento contra los cárceles, la pena de muerte. He vivido también algunos años en África, en el periodo en el cual en África se estaba luchando contra el programa de ajuste estructural del Banco Mundial, el del IMF, del Fondo Monetario, y sobre todo luchando porque yo enseñaba, siempre mi trabajo ha sido de ser enseñante. Entonces he participado a la lucha de los estudiantes contra los cortes a la educación que el Fondo Monetario pedía. Después he regresado de los Estados Unidos y he continuado esta lucha sobre la educación, el feminismo y al mismo tiempo también he mucho escrito. En los últimos 10 años particularmente, todo mi trabajo de escritora ha sido inspirado mucho por mi experiencia viajando en Argentina, viajando en Uruguay, en Brasil, ¿no? Donde me ha inspirado mucho todo el trabajo que la mujer, los esfuerzos que hacen para reconstruir comunidades, ¿no? Para recuperar tierra, para defender, ¿no?, los patrimonios comunales y para construir nueva forma de reproducción social que no sea una forma de reproducción que nos separa, nos individualiza, que sea verdaderamente reconstruir, inventar nuevas formas de comunidades. Esto me ha inspirado mucho porque gran parte de mi trabajo como feminista ha sido de analizar y luchar, ¿no?, sobre el terreno de la reproducción social en toda su forma,
trabajo doméstico, trabajo del hogar, trabajo, ¿no?, de la salud, ¿no? Y también, ¿no?, la cura por el cuidado, por ¿no?, la naturaleza, todo esto. Entonces, este esfuerzo comunitario ha estado muy inspirador. He escrito recientemente un libro que se llama Reencantar el mundo. Bueno, me fermo aquí. Vamos a continuar con ¿no?, la charla. Dale, Silvia. Bueno, lo dije antes, un gusto estar hablando con vos, un sueño cumplido también. Nosotros en Argentina decimos me sale el cholulaje de adentro, pero es la verdad. Así que también le agradezco a Aldo por esta posibilidad. La primera pregunta, como decía Aldo, la idea es invitar a los oyentes de Diversos a poder adentrarse al mundo Silvia Federici, y nos parecía que el libro Calibán y la bruja es, digamos, una lectura obligada, ¿no? ¿Cómo llegas a escribir Calibán y la bruja? Vos en una parte de la obra exponés el texto de Dalia Costa y James, que ella le da una vuelta de tuerca a la interpretación marxista clásica que había sobre la opresión y la subordinación de las mujeres, digamos, de los hombres por sobre las mujeres. ¿Se puede decir que ese sería un punto de inicio o de partida? Sí, fue un punto de inicio porque yo empecé a trabajar, ¿no? Yo he trabajado el Calibán y la bruja por casi más de 20 años, ¿no? Pero empecé cuando era militante en la campaña por el salario del trabajo doméstico. Esta campaña salía de un análisis, ¿no?, de cuáles son las razones de la opresión de las mujeres en la sociedad capitalista, ¿no?, y de la explotación de las mujeres. Porque llegamos de toda una experiencia de la izquierda, ¿no?, que mirabas al trabajo doméstico como una forma de trabajo, ¿no?, precapitalista, que no es parte de la producción capitalista, no produce plusvalía, etcétera, ¿no? Y nosotras, ¿no?, partiendo de nuestra experiencia, de nuestra vida, de nuestras madres, abuelas, ¿no?, nos hemos dado cuenta que no era así, porque no podemos comprender por qué el capitalismo, que ha revolucionado toda forma de producción, ¿no?, ha continuado, ¿no?, a demandar, obligar a las mujeres a hacer millones de horas de trabajo salariado. Y nos hemos dado cuenta, en realidad, analizando este trabajo, que no es un servicio personal, mas es trabajo que produce la capacidad de trabajar, que produce la fuerza de trabajo. Nos hemos dado cuenta que es en realidad un trabajo que es parte de la producción capitalista, ¿no?, que produce las mercancías por el mercado y también produce los trabajadores. Entonces, que las mujeres cuando trabajan en el hogar, lo que hacen, permiten, reproducen, ¿no?, la fuerza de trabajo, ¿no?, permite a los trabajadores de presentarse cada día, ¿no?, en los lugares de trabajo. Entonces, esto ha revolucionado muchísimo nuestra concepción de que se pasa en la casa, en el hogar, que el hogar es una oficina, es la otra parte de la oficina, ¿no?, donde se producen mercancías. Entonces, hemos construido nuestra estrategia, que es la estrategia para visibilizar este trabajo, ¿no?, y para hacer que las mujeres no sigan siendo dependientes de los hombres, porque siendo trabajo no pagado, ¿no?, obligaba a la mujer a ser dependiente económicamente de los hombres, ¿no? La familia nuclear que se celebra es construida sobre esta gran jerarquía, una jerarquía de género, esta gran, ¿no?, división entre hombres y mujeres. Entonces, la campaña por el salario del trabajo doméstico. Pero cuando hemos empezado, ¿no?, a propagandar, ¿no?, a promover la campaña, hubo mucha resistencia, sobre todo de otras feministas y también de la izquierda. La izquierda era muy, ¿no?, decir que el trabajo del hogar es trabajo productivo en el sentido capitalista. Entonces, para mí, muy pronto se puso el problema de, ¿no?, hacer una reconstrucción histórica, ¿no?
cómo se ha creado este trabajo, cómo se ha creado esta familia nuclear, esta figura de la mujer dependiente, ¿no? Entonces he empezado a estudiar el siglo XVIII, la revolución industrial, todo esto. Pero a la fin yo he decidido que no, que yo necesitaba salir, regresar al origen del capitalismo. Entonces he empezado a estudiar el periodo medieval, cómo fue la organización de la reproducción social en el periodo medieval, por qué, cómo, ¿no? Cuáles son las fuerzas sociales, ¿no?, que han creado la sociedad capitalista, de qué nace, ¿no? Comprender que no nace por un proceso evolucionario, más que nace por respuesta a la lucha de los campesinos, campesinas, contra el poder feudal, contra el poder de la iglesia. Entonces, que el capitalismo nace como una contrarrevolución, ¿no? Y que debe cambiar todo para hacer que las clases que dominaban sigan teniendo su poder. Entonces, esto es trabajo histórico. Es un trabajo que me ha permitido de comprender qué se pasó con la reproducción social, qué se pasó con las mujeres. En este proceso he encontrado, ¿no?, una cosa, un fenómeno muy, muy importante, fundamental por la caza a las brujas, ¿no? Esta persecución increíble, ¿no?, que ha continuado por 3 siglos en Europa, que ha sido exportada también al dicho Nuevo Mundo, sobre todo en Colombia, Brasil, también México, y que todavía los historiadores han casi completamente olvidado. Es una persecución que nunca se ha enseñado en la escuela. Y yo me he dado cuenta, ¿no?, estudiando esta persecución, la caza de brujas, ¿no?, que ese fue un momento muy fundamental por la entrada de la mujer en la sociedad capitalista, porque a través de las acusaciones que se hicieron a estas mujeres que fueron, ¿no?, condenadas como brujas, como enemigas de Dios, enemigas de la sociedad, enemigas de, bueno, que mataban, acusadas de matar a los niños, acusada de copularse con el demonio. Me he dado cuenta que ha servido a crear todo un código, nuevas normas, ¿no?, para definir la posición de la mujer en la nueva sociedad capitalista, ¿no? Entonces fue así que ha nacido el Calibán y la bruja. El Calibán y la bruja ha nacido de una necesidad, ¿no?, del trabajo militante. Y que todavía, esto para mí es una norma hoy, ¿no?, que regresar a la historia, hacer de cerca, me ayuda también, ¿no?, en el activismo del cada día. Silvia, bueno, muchas cosas para preguntarte a partir de lo que decís. La primera, vos hablás del capitalismo, justamente un lema, una premisa, podríamos decir, del movimiento feminista, es que el feminismo es anticapitalista. Sí. Y mucha gente por ahí no lo entiende. Oh. Vos, ¿no es cierto? ¿Cómo se relaciona justamente esta premisa, que el feminismo es anticapitalista, con el surgimiento del patriarcado, ¿no? Que vos hablás que son como un matrimonio. Sí, claro. Bueno, el feminismo, debemos clarificar que hay no un feminismo, hay feminismos, porque hoy tenemos también, desde los años 70, tenemos también un feminismo neoliberal, ¿no? El feminismo, que yo lo llamo feminismo de Estado, creado por las Naciones Unidas, por los gobiernos, varios gobiernos, ¿no?, que han impulsado una creencia feminista, ¿no?, que ha seducido muchas mujeres, ¿no?, diciendo, ¿no?, la emancipación, las mujeres pueden participar, ¿no?, pueden ser capitalistas también. Y ha promovido una imagen de la mujer que entra en el trabajo asalariado. Todo esto se pasó
nella metà de los años 70, en un momento de gran crisis capitalista, de gran crisis de acumulación y en concomitancia con el principio de una reestructuración de la economía global, una reestructuración en la cual las mujeres, ¿no?, debían tener un papel principal. La reestructuración de la economía global y el superamiento de la crisis se ha hecho, ¿no?, abriendo la puerta a todas millones de mujeres como trabajo, ¿no?, muy barato, como trabajo muy barato. Entonces la ideología feminista, este feminismo de Estado ha servido en realidad a promover un ingreso de las mujeres, ¿no?, de los lugares más precarizados, más mal pagados, etc. Y ahora podemos ver, después años y años de presencia de la mujer, ¿no?, en el trabajo asalariado, que no hubo alguna emancipación, que muchísimas mujeres que hacen trabajo asalariado son endeudadas, completamente endeudadas, porque no hay pago. El pago es muy no, bueno. Y hay un otro feminismo, el feminismo anticapitalista, el feminismo que rechaza, ¿no?, esta idea que, bueno, ¿no?, las Naciones Unidas son las que nos emancipan. Yo creo muy, muy simple, que el feminismo ha revolucionado el concepto del cambio social, porque por muchos, muchos años, ¿no?, la visión del cambio social era una visión del movimiento comunista, ¿no?, el cambio que se hace en la fábrica cuando los obreros van, ¿no?, a reorganizar las fábricas, etcétera, etcétera. El feminismo ha descubierto, ¿no?, el lugar, el territorio de la reproducción social, ¿no?, las actividades, ¿no?, que cada día, ¿no?, organizan, reproducen nuestra vida, ¿no? Entonces, a partir de la lucha, del intento de valorizar estas actividades, de oponerse a la desvalorización, ¿no?, que estas actividades han subido siempre en la sociedad capitalista, hemos comprendido, ¿no?, que por crear una sociedad diferente, una sociedad más justa, una sociedad en la cual todos y todas y todes pueden tener accesos a lo que necesitan por la vida y pueden también, ¿no?, decidir de la cosa más importante colectivamente de su vida. Por todo esto, porque esto sea posible, ¿no?, porque esto necesitamos valorizar lo que significa, ¿no?, la vida misma, reproducir la vida. Como dicen tantas compañeras en América Latina, en España, necesitamos poner la vida al centro y mesurar el progreso, que es una palabra tan mala, usada tan malamente en la historia del capitalismo, mesurarlo de cuánto nuestras sociedades, nuestras actividades son capaces de reproducir, de valorizar la vida. Y no solamente la vida de los humanos, también la vida de nuestros compañeros animales, la vida de la naturaleza, ¿no? Entonces el feminismo es anticapitalista porque el capitalismo es un sistema social que destruye los hombres, las mujeres, destruye, ¿no?, la naturaleza. Y lo podemos ver, hoy se habla mucho del cambio climático, la destrucción que vimos todos los días, lo podemos ver. Este es el capitalismo. El capitalismo se nutre de guerras, de divisiones, de creación de jerarquías, jerarquía de raza, jerarquía de género, colonialismo, imperialismo, ¿no? Y sobre todo, continuamente crea nuevas formas de relaciones sociales que reducen los recursos, las riquezas
¿no?, que podemos tener para reproducir nuestra vida. Por eso tenemos continuamente epidemias. Esta epidemia no nace de nada, nace de una sociedad que destruye los sistemas sanitarios, que pone venenos en los que comemos, con los pesticidas, con todo esto para incrementar la producción. Entonces, el feminismo es anticapitalista, es revolucionario, porque nos dice, ponemos la vida al centro, ¿no? Lo que importa es valorizar, ¿no? Valorizar todo lo que da, ¿no?, nueva vida, da nueva prosperidad, nueva felicidad, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, nos permite de eliminar las jerarquías sociales, ¿no? Las causas de toda esta jerarquía, de todas estas divisiones, de estas guerras, de esta matanza, que vivimos en una sociedad donde cualquier parte vamos, ¿no? Vemos cárceles, vemos guardias de seguridades, ¿no? Escuchamos historias de guerras. Entonces, por eso que el feminismo es anticapitalista. Debe ser anticapitalista. Vos hablabas de la casa de brujas, ¿no?, que es un tema importante, central en el libro. Hay un acuerdo dentro del feminismo de que este hecho, que yo siempre menciono, que vos lo considerás como uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad, destruyó el control que las mujeres habían ejercido hasta el momento sobre su función reproductiva y de esta forma allanó el camino al patriarcado. Pero vos le das una vuelta de tuerca diciendo que además se constituyó como un aspecto central para la acumulación y la formación del obrero moderno y de la división sexual del trabajo. Vos algo de esto mencionaste en la respuesta anterior. ¿Nos podrías explicar un poquito más en detalle? Sí, por ejemplo, ¿no?, en la gran reforma social, económica, cultural, social, ¿no?, la entrada del capitalismo ha transformado todos los aspectos de la vida, ¿no? No se puede separar la economía de la cultura, del social, ¿no? El capitalismo que crea estas divisiones, pero siempre debemos pensar todas estas cosas juntas. Entonces, cambia completamente la visión, ¿no?, de qué son la relación social, de qué debe ser nuestra relación con la vida, con la naturaleza. Más importante, ¿no?, con la sociedad capitalista, ¿no?, tiene una nueva mirada, una nueva concepción de qué es la procreación, de qué es el cuerpo, a partir del cuerpo de las mujeres, ¿no? Empieza, por ejemplo, a mirar al cuerpo como a una máquina de trabajo, ¿no? Entonces hay toda una política, una nueva política del cuerpo, ¿no?, con el capitalismo, ¿no?, para potenciar su capacidad de ser explotado, ¿no? Yo he escrito que el cuerpo es la primera máquina que el capitalismo, ¿no?, ha inventado, ¿no? Hay toda una disciplina, ¿no?, que al fin, ¿no?, éxita con el taylorismo, ¿no? Bueno, en el caso de la mujer, cuerpo significa sobre todo procreación, sexualidad. El capitalismo mira a la procreación, ¿no?, como una realidad económica, porque cuántos hijos e hijas son producidos, ¿no? Hay un impacto directo, ¿no?, sobre la economía, ¿no? El capitalismo mira a la acumulación del trabajo, a la acumulación de los trabajadores. Entonces, en el siglo XVI, XVII, ¿no?, el principio fundamental de la nueva economía capitalista era tanto más trabajadores, ¿no?, tanto más riqueza social. Entonces, obligar a las mujeres a procrear, mirar, ver el cuerpo de la mujer como una máquina
por la producción, ¿no?, de trabajadores. Entonces, la tarea de la mujer en la sociedad capitalista, por primera cosa, es producir, ¿no?, procrear los que producen capital y también servirlos cada día con el trabajo del hogar. Entonces, este proceso de procreación, de reproducción, ¿no?, que empieza con el parir, ¿no?, y que progresa con el trabajo del hogar, es fundamental en la sociedad capitalista. Entonces se empieza a condenar y demonizar todos los intentos que las mujeres hacen para controlar su cuerpo, para controlar su procreación. Es una ilusión pensar, ¿no?, que el control de la procreación empieza en el siglo XVIII, XIX, ¿no? En la Edad Media, sabemos que en la Edad Media las mujeres conocían hierbas, conocían varios sistemas para controlar, ¿no?, y también para abortar. Sabemos, por ejemplo, que las esclavas, las mujeres que eran esclavizadas, ¿no?, y que eran en las plantaciones del sur de los Estados Unidos, ¿no?, cuando estaban embarazadas muchas veces no querían producir esclavos, entonces abortaban, porque tenían un conocimiento de hierbas, ¿no? Y bueno, por eso que una temática fundamental, ¿no?, central en las acusaciones contra las brujas es de matar, ¿no?, de matar los niños, ¿no?, matar los niños. Y también para controlar el cuerpo de la mujer, el capitalismo debe controlar sus sexualidades. Sobre todo porque la tarea de la mujer es ser serviente de la familia nuclear, serviente de los hombres, ¿no? No solamente de producir los servicios domésticos, ¿no?, el limpiar, cocinar, pero también servirlos sexualmente. Entonces, controlar la sexualidad de las mujeres, ¿no? Muchísimas veces las brujas, las acusadas de brujería son mujeres, ¿no?, que tienen amores fuera del matrimonio, que tienen hijos y hijas fuera, que procrean sin ser casadas, ¿no? Entonces el control de la sexualidad, entonces son acusadas de copularse con el demonio, ¿no? Esto ha servido muchísimo, ¿no?, a dominar, a crear una imagen de la mujer que la mujer no debe tener deseo sexual, debe ser pura, casta, etcétera, ¿no? Y sobre todo debe ser sirvienta de los hombres, sirvienta del marido, ¿no? Su lugar es la casa, su lugar, el hogar, no puede, ¿no?, tener, sobre todo no puede tener una su autonomía. Entonces de la casa de la bruja sale también una imagen de la mujer, ¿no? Muy, muy, muy diferente de la imagen que se encuentra cuando vamos a leer la literatura de la Edad Media, ¿no? Una mujer que ha sido derrotada, ¿no? Una mujer que debe ser casta, que no debe hablar. Hay toda una campaña con la casa de bruja contra la lengua de las mujeres, ¿no? Las mujeres no deben hablar, ¿no? Deben solamente obedecer, bueno, y esto es al centro. También un otro tipo de acusación, ¿no? Muchísimas mujeres acusadas eran mujeres, ¿no?, que practicaban, ¿no?, que, ¿cómo se dice?, eran curanderas, ¿no? Eran curanderas con las personas y con los animales, porque tenían conocimiento de hierba. Muchísimas mujeres hasta el siglo XVII tenían como un jardín, ¿no?,
con hierbas médicas, pero en este periodo se crea una profesión médica controlada para el Estado, a la dependencia del Estado. Entonces la curandera debe ser demonizada también, ¿no? Estos son los grandes cambiamientos que la Casa de Prua, construye. Y construye una imagen diferente de qué son las mujeres. Construyen relación diferente entre las mujeres y los hombres, donde las mujeres son mucho más sometidas. Las mujeres son sobre todo servidoras. Y un concepto diferente de cuál es la tarea principal social de la mujer y de su cuerpo. La procreadora, ¿no? La reproductora. Y bueno. Todo ese ideal materno, ¿no? La maternidad diventa un obbligo y diventa celebrado, ¿no? Se celebra hasta ahora, el Día de la Madre. Sí, el Día de la Madre, por un día se celebra la Madre, los flores y todo. Y por 364 días ella trabaja sin algún tipo de beneficios. Y trabaja como en las sociedades precarizadas donde vivimos, trabaja con dos, tres trabajos. Muchísimas mujeres tienen 3 trabajos. En los Estados Unidos, muchísimas a nivel proletario tienen 3 trabajos. Porque un trabajo pagado no es suficiente por su autonomía. Silvia, siguiendo con el tópico del cuerpo, hablamos de cuerpo feminizado, ¿no? O sea, incluimos no solo las mujeres, sino también otras identidades feminizadas. Hoy, por supuesto, que sigue siendo un terreno en disputa, de lucha para el feminismo en varios aspectos, ¿no? Pero hablando específicamente de la cosificación de la mujer en esta era de la imagen, ¿no? Arroja a muchas niñas y muchas adolescentes, sobre todo, pero también mujeres adultas, a buscar esa figura perfecta. De hecho, no es casual que el 90% de las mujeres, de las personas que sufren trastornos alimenticios son mujeres, ¿no? Si bien hay todo un movimiento de activismo gordo que surge en los 70 y que hoy en Argentina realmente volvió a la vida, cobró fuerza. Hay un movimiento también en las redes sociales que se llama Hermanas Soltá la Panza, que hace que las mujeres muestren su cuerpo tal cual es. También el capitalismo nos llevó a ver al cuerpo gordo como cuerpo enfermo, ¿no? Esta idea errónea. ¿Cómo crees vos, o si vos crees que hay relación entre esta imposición de un canon de belleza y la casa de brujas? Claro, sí. La imagen de la bruja, la casa de brujas es un fenómeno muy complejo, porque a través de la casa de brujas, ¿no? Se demonizan varios tipos de mujeres, ¿no? Todos conectados a varios tipos de mujeres. Pero fíjate, la imagen dominante de las brujas es la mujer vieja. La mujer vieja con una cara horrenda, ¿no? Entonces la viejeza en las mujeres es dejar una condena. Ya es un pecado, porque viejeza significa que no es productiva de parir, de sexualidad, no puede dar servicios. Entonces, es la mujer. Entonces, se imagina, en este contexto, se imagina que la mujer vieja es una mujer que es consumada de envidia, que es consumada de envidia y de odio por la gente, ¿no? Y también la mujer vieja es una mujer, sobre todo en los siglos pasados, pero hoy también, que es dependiente de la caridad, de los vecinos, porque no tiene recursos. Porque cuando es vieja no es, ¿no? Entonces, una vez en la Edad Media, en la sociedad feudal, hubo cuidados por los ancianos, ¿no? Después, con el capitalismo no hay.
el capitalismo empieza a condenar también la caridad. Nella media la caridad, bueno, era buena si tú eras, ¿no?, generoso con los pobres. Tú podías conseguir, ¿no?, un lugar en el paraíso. Pero el capitalismo ve la caridad como un ataque a la ética del trabajo. No, la gente debe trabajar, no debe depender de los otros, debe trabajar. Entonces, la mujer vieja, con esta cara horrenda, una sonrisa demónica, ¿no? Y sabemos que en muchísimos casos, ¿no?, la acusa de brujería se acompaña y se hace a mujeres que tienen, ¿no?, que no son consideradas, que su cara son contrarias a los cánones de la belleza dominante, ¿no? Entonces, esto de la belleza es muy importante, es una disciplina, es una imposición. Las mujeres deben ser bellas, porque deben dar placer a los hombres. El capitalismo expropia a los hombres, mas le da el poder de controlar a la mujer. Los expropia de la tierra, de todo, de su capacidad decisional. Expropia a los hombres de su capacidad decisional. Los explota, pero lo compensa dándoles una sirvienta a nivel de trabajo doméstico, a nivel, ¿no?, de sexualidad, de servicio sexual y también de complacerlo. Entonces, sobre todo a partir del siglo XX, el obligo de la mujer de ser bella, ¿no?, de presentarse bien, etcétera, etcétera, ¿no?, es un obligo, es una disciplina, es un trabajo. Es un trabajo. Yo he escrito No son la sola, que esto ha causado un gran proceso de alienación de la mujer, ¿no?, con respecto a su cuerpo. Nosotras hemos en cualquier parte, en alguna parte de nuestra vida, ¿no?, sufrido este tipo de alienación. Yo no son bastante, no puedo placer, ¿no? Hay mujeres que se valorizan su vida en la medida que los hombres la quieren, ¿no? Yo he encontrado mujeres jóvenes, que sufrían porque su partner la había dejado. A pesar que el Señor no le gustaba, pero se sentían desvalorizadas. Porque a nosotros nos han enseñado que el valor de una mujer se mesura en la cantidad, se mesura de los hombres que te quieren, ¿no? Entonces, todo esto es una disciplina de trabajo, el particular tipo de trabajo y de explotación que el capitalismo, ¿no?, ha impuesto a la mujer. Sí, Flora Tristán, ella decía que la mujer es la proletaria del proletario, justamente esto, hasta el proletario más raso dentro de una fábrica llega a su casa y después de que lo sometieron todo el día en el trabajo, llega y somete a su mujer, ¿no? Claro. La mujer, desafortunadamente, muchas veces, ¿no?, controla a sus niños y sus niñas. Entonces es una pirámide, ¿no? Es una escalera donde la explotación y la jerarquía se propagan. Y por eso, ¿no?, que la lucha del feminismo es anticapitalismo en la medida también en la cual, ¿no?, se incorpora a la lucha para la liberación de la infancia. La liberación, que en el capitalismo la infancia son tratados los niños, las niñas como pequeños animales, los sin razones, ¿no? Lo que no tienen algún derecho de un poco de autonomía de su cuerpo, que les pueden hacer todo lo que los que también se pueden pegar, ¿no?
la violencia contra la infancia no es considerada violencia. Sí, no lo debe matar, no debe romper los oseos, no debe, pero ninguna dice que no se deben, hacer algún tipo de violencia, se debe respetar el cuerpo, la autonomía, esto. Yo creo que el movimiento feminista debe hacerse más cargo de esta luz, no solamente contra la pedofilia, pero también contra toda esta violencia cotidiana, la pequeña violencia cotidiana, que te destruye la vida, que hace que ya a 10 años, a 15 años, ya tú te sientes derrotado, ya tú te sientes deprimido o deprimida. Sí, que deja marcas, ¿no es cierto?, para toda la vida. Sí. Silvia, vos hablás justamente del disciplinamiento a través del cuerpo, de los niños, las niñas, las infancias, y por supuesto también podemos hablar de la violencia de género, ¿no? Que en la pandemia vimos, por lo menos en Argentina, un recrudecimiento, porque justamente con este periodo de reclutamiento en los hogares, que siempre se considera que es un lugar seguro, ¿no? Seguro entre comillas, porque no las mujeres. Exactamente, las estadísticas nos arrojaron que el 65% de los femicidios se da dentro de los hogares, ¿no? Por gente que tú conoces, tu partner, tu ex, tu tío, o el vecino, sí, por gente que tú conoces, sí. Entonces, muy, muy importante. También, yo creo en Argentina también, porque en Argentina las compañeras de Ni Una Menos han hecho mucho trabajo también sobre la consecuencia de la deuda, en el caso de las mujeres. He descubierto que la deuda también, el endeudamiento de las mujeres es más grande que el endeudamiento de los hombres. Y que la deuda también incrementa la violencia en el hogar, que cuando la mujer tiene mucha deuda, por ejemplo con el microcrédito, toda la historia del microcrédito es también una historia de violencia cuando la mujer no puede pagar la deuda, y violencia también en el hogar por las tensiones que se crean con la deuda. Y la pandemia, claro, toda esta familia se concentra, creo que la pandemia ha permitido, ha estado como una ventana para comprender la crisis en la cual muchísimas mujeres viven el cada día, que ahora necesitan un trabajo fuera de la casa o dos. Sigue haciendo muchísimo trabajo doméstico. También la cura, el cuidado de la infancia, el cuidado de los enfermos, sobre todo de los que tienen enfermedades crónicas o de los mayores no autosuficientes. Entonces es una vida que es consumada por el trabajo, sin capacidad de regeneración. Y por eso que hemos visto en los últimos 10, 15 años, la esperanza de vida se ha bajado. Hoy el gran progreso no. Hoy se vive menos, y sobre todo las mujeres, se ha bajado la esperanza de vida de las mujeres. Y esto es a un nivel general, en los Estados Unidos también, porque no hay posibilidad de regeneración. Y también las enfermedades mentales, la preocupación, esta ansiedad continua por la vida que es siempre más precaria, por la vida que te cuesta siempre más energía y trabajo, Y bueno, esto es la lucha, es lo que debemos cambiar. Esto es central, lo que debemos cambiar. Y ahora en Argentina me doy cuenta que en Argentina es un momento muy, a pesar de la gran victoria, he visto la gente a Buenos Aires,
de las plazas, una cosa increíble, ¿no? Creo que hay la necesidad de algo que te valoriza, porque me doy cuenta que en Argentina en este momento el contrato con el Fondo Monetario Internacional es tremendo. He comprendido que es uno de los peores que el Fondo Monetario Internacional ha impuesto a un país, ¿no? Entonces hay una gran lucha. Aldo, ¿vos querés hacerle unas preguntas a Silvia? Bueno, sí, un poco continuar con la última reflexión que hizo Silvia. Usted sabe que terminó hace poco el Mundial de Fútbol. Sí. Hubo muchas manifestaciones políticas por Palestina Libre, algunos jugadores se han manifestado por los derechos de los homosexuales, ha habido manifestaciones a raíz de la inmigración europea, y sobre todo se hizo público el caso de un futbolista iraní que va a ser ejecutado por la teocracia iraní, que se atrevió a defender a las mujeres que hoy están luchando en Irán por sacarse de encima castigos y obligaciones que tienen allí, ¿no? Quería pedir una reflexión sobre eso y además decir que es algo que, si bien allá es una teocracia y nosotros vivimos en países donde no se llega a tal nivel de control por parte de la religión, sí, desde Estados Unidos hasta el sur hay cambios que se están produciendo por influencia en general de gobiernos de derecha y de sectores religiosos. En Estados Unidos mismo, donde usted vive, se ha derogado la ley del aborto, que fue una insignia, digamos, para el resto del continente. Y como usted dice, acá mismo, no solamente gobiernos de derecha, sino también gobiernos progresistas que hoy están aprobando, autorizando y pagando los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. También hay un riesgo muy grande de que ciertas conquistas se eliminen, se retrocedan. Quería pedirle una reflexión sobre eso, sobre este episodio, este tema de sucesos. Bueno, empezamos con una reflexión muy simple, que lo que se puede llamar el fenómeno Trump, ¿no? Que como hemos visto, ¿no? Cómo tenemos un señor Trump, ¿no? Que se puede ver como un monstruo, ¿no? Autoritario, fascista, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo lo que no es Trump, ¿no? El riesgo es que todo lo que no es Trump va a ser considerado positivo. Esto. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, que está, ¿no?, creando un desastre de muchísimos años. El Banco Mundial han creado un desastre a nivel mundial, ¿no? Con este programa de ajuste, que es un programa completo de recolonización brutal, que ha destruido y sigue destruyendo, ¿no? Sigue destruyendo país hasta país, en África, ahora en América Latina, en Asia, ¿no? Esto no es, ¿no?, la derecha. Eso es la Comunidad Europea, es el gobierno de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y todavía el Fondo Monetario Internacional, que es la voz, es la expresión, ¿no?, del gobierno americano, del capital internacional, de las grandes corporaciones. Es la expresión del capital internacional, ¿no? Bueno, ha sido culpable de más muertos, de más destrucción de vida, de más destrucción de comunidades, de cualquier guerra en tiempo reciente, ¿no? Y, por ejemplo, por hacer un ejemplo, en gran parte del África, ¿no?, el ajuste estructural, la deuda, la famosa crisis de la deuda, ¿no?,
ha obligado a los gobiernos a abrir la puerta a todas las compañías extractivistas, la minería, el petróleo, la compañía energética, el agribusiness, todo esto, ¿no? Despollando a la gente. Yo creo que esto es muy importante, porque se habla de la derecha, Claro, la derecha son fascistas, son nazistas. Pero el riesgo es de no ver que fundamentalmente en la gran práctica política económica hay una gran continuidad. Lo vemos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, que hay una continuidad, por ejemplo, con respecto al extractivismo, al Fondo Monetario, a la guerra. Hoy en Washington hay el presidente, ¿no?, de la Ucrania. Y sea Biden, sea la derecha, son todos entusiastas de dar millones y millones y millones y millones para continuar una guerra que prácticamente los Estados Unidos ha provocado. Es importante decirlo, que esta guerra en Ucrania no hay, porque la NATO, porque no, prácticamente, ¿no?, contrariamente al acuerdo que se habían hecho, ¿no?, en los años 80, la NATO, ¿no?, se ha expandido hasta el confín, ¿no?, con la Rusia. Entonces, yo creo que esta guerra, ¿no?, es una guerra proxy de los Estados Unidos para, ¿no?, desmantelar el poder, ¿no?, de la Rusia, poder crear, ¿no?, una política, ¿no?, más, ¿no?, más conveniente por los Estados Unidos en Rusia. Entonces yo creo que es importante ver esto, porque el peligro de luchar contra la derecha, que se debe luchar contra la derecha, pero de no ver, ¿no?, que la otra parte, los democráticos en realidad siguen políticas que son extremadamente explotadoras y que todavía se dan una imagen, ¿no?, que sí, los servicios sociales, que en realidad, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, el gobierno Biden ha dado 100 billones de dólares, 100 billones de dólares a la Ucrania, y no tiene ninguna inversión en el social. No se ha luchado por, ¿no?, la inversión en el cuidado, por la inversión, ¿no?, en la sanidad, nada. La riqueza social va a continuar una guerra que no sabemos dónde vas a parar, ¿no? Y por eso, entonces necesitamos luchar contra, ¿no?, para, ¿no?, el derecho al aborto, por, ¿no?, necesito protestar contra la demonización de los que son sexualmente diferentes, ¿no? Pero debemos sobre todo comprender que lo que se llama democrático no es democrático, que democracia es algo muy, muy completamente diferente. Que hoy la comunidad europea son en realidad, ¿no?, están promoviendo una política económica, social, ¿no?, que solamente a beneficio, ¿no?, de la gran acumulación capitalista, ¿no? Y que todavía se da ¿cómo se dice?, una cobertura de abertura cultural. Porque, ¿no?, bueno, por ejemplo, un caso muy simple. Estoy leyendo un libro que habla de la violencia que las armadas americanas, que son, ¿no?, en los varios países,
particularmente, por ejemplo, en el Afganistán, etcétera, etcétera, han hecho con mujeres, que hay muchísimos casos de violencia contra mujeres y que todavía, ¿no? Todavía se habla de cómo la presencia de los Estados Unidos en Afganistán protege a las mujeres, ¿no? Al mismo tiempo tenemos toda una documentación que la presencia de militares americanos en varias bases en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Ha promovido mucha violencia contra las mujeres, ¿no? Claro. Y también las armadas de las Naciones Unidas en África, de los países que deben proteger, han sido acusadas muchísimas veces en el Congo, etcétera. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Considerar, ¿no? Cuáles son las políticas reales. Está habiendo en Argentina y en el mundo un debate que usted lo está planteando aquí ahora dentro del seno feminista y de otras corrientes que tienen otros propósitos. Y usted lo plantea bien, digamos, el feminismo debe ser anticapitalista como debe ser político también, no solamente una cuestión de género, porque aquí en Argentina también, como bien usted dice, están quienes están en contra de avances en derechos feministas, como quienes están a favor de avances en derechos feministas, pero al mismo tiempo apoyan un gobierno, digamos, que sigue pactando con el Fondo Monetario Internacional, sigue apoyando el extractivismo, por ejemplo, de litio o de oro, que causa mucho daño a la naturaleza, sigue valorando las diferencias sociales dentro de la sociedad, y eso es un debate muy enriquecedor que veo que usted también propone en el seno del feminismo y de otras corrientes que tienen otros propósitos. ¿Quién son las feministas que apoyan el extractivismo? No, digo, al gobierno, Oh, claro, que sí mantiene, o sea, da nuevos derechos o promueve derechos feministas, pero al mismo tiempo pacta con el Fondo Monetario Internacional, o da contratos para explotar, en el caso nuestro, Vaca Muerta, sí. o explotaciones de litio en otros lados. A eso me refiero, que hay como una contradicción ahí que también está en debate hoy en día. No está en una contradicción. No, Claro, yo creo que no, pero bueno. sí, no, es exactamente lo que decía antes, exactamente. Claro que el capitalismo, ¿no? ¿Cómo se dice? Evoluto, ¿no? Cambia también, ¿no? Y cambiando, ¿no? Abre nuevas posibilidades. So, por ejemplo, hubo un tiempo en el cual, ¿no? El capitalismo no podía permitir, ¿no? La existencia, ¿no? de la homosexualidad, ¿no? Entonces, ¿no? Lo homosexual persecutado o marginado, etc. ¿No? Hoy hay una realidad tal, por ejemplo, que en varias sociedades capitalistas se pueden permitir, ¿no? De aceptar, legalizar la homosexualidad. Y también, ¿no? El matrimonio entre homosexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el capitalismo es más, no, es que lo se pueden permitir en lugares limitados, en lugares particulares, ¿no? Porque han creado una organización del trabajo. Por ejemplo, con la globalización, hoy el capitalismo a nivel global puede controlar millones y millones de trabajadores. Todos los que han expulsado de sus lugares ancestrales, todo lo que emigran, todo lo que vive en el campo de refugiados. Hoy la clase obrera es formada de refugiados, de migrantes, de expulsados, despojados, ¿no? Entonces, no faltan, ¿no? Tiene una gran cantidad de fuerza de trabajo a explotar. Entonces puede permitirse que las mujeres,
no sean madres, no todas, pueden permitirse, ¿no? Que parte de las mujeres, ¿no? Deciden de no casarse o de ser, ¿no? lesbianas, pueden permitirse, ¿no? También de apoyar, ¿no? los disidentes sexuales, no en todos lugares, no en todos tiempos, pero en algunos lugares particulares. Claro. Entonces, todo esto, yo creo, no debe confundirnos, porque en realidad no hablamos de justicia social. Justicia social no es permitir, ¿no? Como se dice, abrir un poco la ventana. Vamos a ver lo que se está pasando en el mundo. Lo que se está pasando es un proceso de empobrecimiento general. Todo lo que salen, los migrantes, 20,000 migrantes, son a la frontera con los Estados Unidos, llegando de Guatemala, de Honduras, de México, de países, ¿no? Donde no puede buscar una vida. Es una obscenidad. Es una obscenidad esto. Es un escándalo. Toda esta gente que deja. Y se discute, ¿no? sobre el tipo de ley de inmigración. Se debe discutir por qué esta gente no puede vivir en su país. ¿Cuáles son las raíces de esta expulsión, de esta inmigración? Ninguno deja su país por una vida muy incierta, una vida, claro, de sufrimiento, si no hay razones muy, muy, muy profundas. Entonces, yo creo que si vamos a ver lo que se está pasando, por ejemplo, el gobierno democrático de los Estados Unidos ha apoyado completamente Obama, el gran Obama, el símbolo del progresismo americano, ha apoyado el golpe en Honduras. La América fue el primer, Clinton, la feminista, la dicha feminista, fueron los primeros a reconocer el golpe en Honduras. Y también el ataque a la Libia, la destrucción a la Libia, que era uno de los pocos de los gobiernos en África que defendía, ¿no? Defendía a los países africanos de el peor forma de colonialismo. Bueno, y ahora la Libia ha sido destruida, ¿no? Esto fue un gobierno democrático. Entonces yo creo que es importante, como decía antes, ver, ¿no? cuáles son las políticas que determinan, ¿no? que determinan la posibilidad que la gente a nivel internacional ha de vivir, de usar la riqueza de su país, ¿no? de poder tener acceso a la riqueza que producen o a la riqueza natural que encuentran en el lugar de su país. O se deben ser despojados. ¿Quién que lo está despojando? ¿Con medida financiera o con medida de guerra o con medida, no, con otras medidas, ¿no? Y esto yo creo que es la realidad. Yo creo que el futuro del feminismo se va a enfrentar sobre esto, se va a mesurar sobre esto. ¿Qué capacidad tenemos de realmente no solamente pensar la igualdad entre los hombres y la mujer? ¿Cuál hombres? ¿Con cuál hombres queremos ser igual? ¿Con cuál hombres queremos ser igual? ¿No? Y a la vez, ¿no? Organizar redes, organizar movimientos, hacer terreno común con otra forma de luchas, así de poner fin a este escándalo, ¿no? De millones de personas que no pueden conseguir su vida, que no puede dar un futuro a su familia, a sus hijos. Silvia, justamente vos hablás de este empobrecimiento que se da hoy. Acá en Argentina, en la década de los 90, que bueno, después terminó en la crisis del 2001,
este periodo de empobrecimiento hizo que surjan estos feminismos populares, de la olla, de ir a atender a las personas que más lo necesitaban, justamente volver a este sentido de comunidad que vos te referís, que es la esencia, ¿no? Del movimiento. Y yo considero que en este panorama mundial, ¿no es cierto?, el feminismo está como en resistencia ante el avance del Banco Mundial, del Fondo Monetario en este caso, de las derechas y de estos discursos que son tan viejos y que vuelven a ponerse en play y que uno por ahí no lo puede entender. Justamente hablabas vos, esta es otra de las cuestiones que se mencionan mucho. Uno de los feminismos busca la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y vos ponías en tensión esto, ¿no? Quiero que lo desarrolles un poquito para terminar. No sé si Aldo tiene otra pregunta, pero para cerrar, ¿por qué pones en tensión esta cuestión de Sí, la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Qué hombres? ¿A qué hombres queremos ser iguales? claro, qué hombre, sí. Por eso, por primera cosa, yo sé, como he dicho, yo me he inspirado mucho, ¿no? Al feminismo popular, a los feminismos populares, sobre todo en Argentina y también Brasil, México. Esto ha sido para mí una gran fuente. En Argentina, por ejemplo, visitando la Villa Miseria, a la periferia de Buenos Aires, Villa 31, me ha impactado mucho ver estas mujeres, ¿no?, que están construyendo redes, formas alternativas, diferentes, ¿no?, de organización de la reproducción del cada día, ¿no? Con muchas actividades, iniciativas. Para mí ha sido una gran fuerza. Sí. Bueno, ¿por qué esto no? ¿Cómo se puede ser contra la igualdad? La igualdad es como, ¿no?, es una palabra casi religiosa culturalmente. Y todavía este discurso de la igualdad, que la mujer quiere ser iguales a los hombres. No, no queremos ser iguales a los hombres. No, esto nunca ha sido mi lucha. No, porque los hombres son explotados también. La mayoría de los hombres. O los otros son explotadores. Entonces yo no quiero ser igual a los explotadores. Yo no quiero ser igual a otros explotados. ¿Por qué? ¿No? Pues son los hombres, por ejemplo, negros, que son, ¿no?, matados para la policía, ¿no? Ellos también son explotados. Entonces yo creo que el feminismo no debe la igualdad. Es claro que no podemos aceptar, ¿no?, de buscar pagos diferentes y cuando se hace el mismo trabajo, ¿no? Pero todo discurso de la igualdad, de la paridad, ¿no?, es una gran cortina de humo, ¿no?, que nos va, ¿no?, a ofuscar los cambios reales que necesitamos hacer. Y los cambios reales, yo creo que el feminismo, ¿no?, se enfrenta a los cambios, es el cambio en la organización de la reproducción social. Hoy es una reproducción por la muerte, es una reproducción por la represión, por la explotación, ¿no? Entonces necesitamos reproducir vidas que no sean explotadas, que no sean encarceladas, que no sean destruidas con la guerra, que no sean empobrecidas, que no sean reprimidas porque son diferentes, ¿no? Y necesitamos construir sociedades, ¿no?, donde recuperamos nuestra capacidad de decidir colectivamente, porque una vida individualizada es una vida derrotada. Cuando tú eres, ¿no?, sola, etcétera, tú no tienes la capacidad de hacer nada. Entonces crear terrenos donde podemos montarnos con varios movimientos, donde podemos reclamar la posibilidad de decidir sobre la cosa importante de nuestra vida, donde podemos crear sociedades en las cuales tenemos accesos a los recursos que creamos, a la naturaleza, y tenemos responsabilidad.
pensamos al futuro no solamente en forma egoísta, nosotros, mí misma, pero que nos preocupamos también del bienestar de los otros. Comprendemos que el bienestar de la colectividad es también nuestro bienestar. La seguridad de la comunidad es también nuestra seguridad. Fuera de esto no hay la competición, hay la destrucción, hay una vida que no es vida, que es muerte en vida. Esto. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por compartir con nosotros esta horita de charla, que la verdad que fue súper enriquecedora. Tengo 1000 cosas para seguir hablando, pero lo vamos a dejar acá. No, dígame si quiere otros, ¿no? Yo no sé si he respondido en forma que se puede cortar, editar bien, no lo sé. Joya, joya. Creo que hay algo que se puede editar, que algo que sale. No, estuvo muy bien. Aldo, no sé si querés hacer un cierre, así lo pones Sí, en el podcast. ¿Cómo quieres? Sí, de mi parte agradecerle, Silvia, su tiempo, su dedicación, admirable que usted con lo ocupada que está, con su profesión, debe estar requerida de todas partes del mundo también, nos dedique un tiempo a nosotros y que haya sido tan elocuente y tan clara, y creo que nos deja a todos bueno, un montón de puntas para pensar y repensar nuestras propias posiciones. Y bueno, por eso agradecida de que haya aceptado nuestra invitación con tanta amabilidad. Y a Manuela también agradecerle, bueno, haber hecho tan buenas preguntas, y Sí, también ha sido de gracias. mucha utilidad. Ya, gracias también, gracias también. Yo he aprendido mucho en Argentina. He aprendido mucho, mucho. Un placer estar con vosotros.